Instituto Juan Pablo II para la Familia en el canal de Mundo Católico. Hoy tengo como invitado al ingeniero Ricardo de León, salesiano de Don Bosco. Y este programa está hecho especialmente para invitarlos a todos a reflexionar, ¿correcto? Vamos a reflexionar sobre un tema que lo siento muy actual para lo que estamos viviendo en todo el mundo, que es si se puede ser feliz en época de crisis. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Y tú qué opinas? ¿Podemos ser felices con todo lo que nos está tocando vivir, más las crisis personales que cada uno de nosotros tiene? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, aquí el asunto que nos reúne precisamente esta tarde es reflexionar acerca de esta pregunta. ¿Se puede ser feliz en época de pandemia? Y bueno, es una de las preguntas que Lorena, en la primera plática, la primera entrevista que tuvimos, pues salió como una posibilidad de tema. Yo quisiera establecer algunas líneas de acción, algunas líneas de reflexión, que no se trata de un tema en el cual yo sea experto, sino en el cual yo he reflexionado mucho. Yo comento que parte de mi formación, ella me presentó como ingeniero y salesiano de Don Bosco. Pues mi formación versa en estos dos mundos. Actualmente soy hermano posnovicio en la Inspectoría de México Guadalajara, aquí en México, y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura de Filosofía, conjuntamente con la maestría de Ciencias de la Familia. Y bueno, mi formación anterior, ya hace 20 años que terminó esta primera formación, fue la Ingeniería Industrial y de Sistemas, en una prestigiada universidad de aquí de México. Y bueno, el tema que nos reúne el día de hoy es ese: ¿se puede ser feliz en época de pandemia? Y quisiera yo establecer primeramente, como buen estudiante de filosofía, ¿a qué le llamamos felicidad? ¿A qué le llamamos felicidad? Y aquí yo quisiera compartir un primer testimonio. Este asunto de la felicidad, pues nos venden desde las campañas de marketing, nos venden muchas ideas de lo que puede ser la felicidad, y actualmente vivimos una época que se llama posmodernidad, donde existe un relativismo recalcitrante, a resumidas cuentas. Parece que cada quien tenemos nuestra verdad, parece que la verdad siempre no existe, parece que mi Dios no es tu Dios, y entonces en un aparente diálogo tenemos que respetarnos, entre comillas, pero resaltando más lo que nosotros sentimos, más que la verdad en sí misma. Y el tema de la felicidad no es la excepción, no es la excepción. Yo comentaba hace unos instantes sobre el bombardeo de mercadotecnia. ¿Qué es felicidad? Y baste ver en el súper, todos los que nos ven, este asunto de la mercadotecnia. Ya pasó lo propio a octubre, donde todo se llenó de naranja y negro. Ya llegó el dichoso pan afamado aquí en México, el panecito de muerto. Pero ya desde septiembre, en algunas partes, ya este asunto y tema de la Navidad, pues ya se hacía anunciar. Y yo menciono esta cuestión de publicidad porque nos venden mucho el tema de la felicidad. Incluso hay algunas compañías que hay que destapar, ¿verdad? La felicidad, y con eso vas a ser feliz. Lo que no explican es que puedes terminar con una diabetes tremenda, ¿cierto? Así es. Y nos Entonces, el confunde la asunto de la felicidad felicidad, con el de tener y acumular, ¿no? el tener, sí, tener, acumular, acumular, acumular. Y nos han vendido también otra idea sobre felicidad, sobre el hacer, Así es. la praxis, el hacer. De hecho, cuando te dicen, ¿qué quieres ser de grande?, pareciera que nos están sugiriendo que todavía no somos, que carecemos de identidad. Y entonces la pregunta, ¿qué quieres ser de grande?, se reduce al oficio. Y aquí habrá una reflexión interesante, porque no es el oficio que nos da
el realismo de trabajar una materia prima, por ejemplo, la cuestión de la panadería, que en lo personal a mí me gusta mucho, hacer pan, hacer repostería, etcétera, que me da un contacto con la realidad. Si no amaso bien el pan, no va a levar bien. Si no, estamos inmersos en una cadena productiva, y bueno, así es simplemente una descripción de la sociedad actual, pero en esta cadena productiva estudiamos para estar insertos o para ser insertos y poder alimentar y producir, etcétera, ¿no? El famoso capitalismo. No voy a profundizar en el tema, pero más bien como preámbulo de reflexión sobre la felicidad. Lo relacionan con el hacer, ¿verdad? Absolutamente. Entonces yo hago para tener, y para tener y tener bien, tener en serio, tener coche, tener casa, tener hasta esposa y tener hijos. Sí, Y fíjense cómo esta cuestión sencilla de una palabrita nos hace toda una cadena de discurso, nos hace toda una cadena de relato actual en donde estamos perdidos. Yo creo que la pandemia, y lo voy adelantando, es una época de alta oportunidad, de gran oportunidad para regresar y reflexionar en serio sobre las verdaderas bases de lo que estamos viviendo y sobre todo para recuperar nuestra identidad, así es. ¿verdad? Entonces, el tercer pasito aquí yo que quisiera dar en torno al asunto de la felicidad, muy pocas veces reflexionamos sobre quiero ser feliz, o sea, yo cómo soy feliz, sin confundirlo con aquel estado de estar contento o de estar alegre. Y la felicidad es una decisión personal. Sí, 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 es una decisión personal. Y aquí el punto de reflexión viene a ser, ¿soy feliz solo o soy feliz con los demás? ¿Soy feliz solo o soy feliz con los demás? Es interesante aquí la pregunta, porque se abre la reflexión y entonces pareciera que si yo me programo a ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, y me lo repito 30 veces al día, y entonces pongo letreros y en mi computadora cuando abro me dice, soy feliz, parece que soy feliz autoprogramándome. Es una preguntita aquí. ¿Se puede ser feliz solo? ¿Depende de mí la felicidad? Hemos escuchado mucho en el discurso cuando nos dicen, no, o sea, tú contigo y nada más decide tú y tú sé feliz, tú decides ser feliz. Sí. Pero la verdadera felicidad es esto O el encuentro con los demás. o el encuentro con los demás. A veces el desencuentro con los demás nos hace muy felices. Sí. Pues yo creo que ambas partes, ¿no? Estar uno o sea, es delicioso estar uno con uno mismo, pero Claro, también los momentos para compartir con otros. Yo creo que un balance entre los dos, porque hay gente que no puede estar sola sí. y hay gente que no sabe estar sola y es una delicia saber estar solo. Sí, fíjate que Y hay gente que no justo, gusta estar acompañado y tampoco se trata de eso. claro, claro, claro. Entonces, pareciera, Lore, que la felicidad es un asunto de estar a veces acompañado y a veces solo. Sí, Y esa es una realidad. Muchas veces nos tratan de vender la idea de esta es la fórmula de la felicidad. Pero incluso, y lo comento yo como orientador familiar o como acompañante espiritual de algunos jóvenes, el asunto es que es necesario que desarrollemos prudencia. Y sí, más que prudencia, yo diría sabiduría. Es decir, saber disfrutar la vida. Y entonces aquí viene otra preguntita más. ¿Cómo puedo yo adquirir un criterio? ¿Cómo puedo adquirir un criterio para poder disfrutar realmente de la vida? así ¿Y, es. y qué es eso de ser feliz? Por ejemplo, yo abro la reflexión. Seguramente tú conocerás gente o que estuvo en fase terminal con alguna enfermedad, pues fatal, ¿no? Y tenía una actitud tremendamente en paz, Sí, tremendamente feliz e irradiaba la cara, su felicidad, digamos, ¿no? Es que irradiaba felicidad. Pero ¿cómo le hizo? ¿Se tratará de una cuestión solamente de autoprogramarse?
o de estar en paz, ¿no? Estar en paz Y estar en paz con quién. con Dios, con uno mismo, con los demás. Aquí has dado al clavo, aquí has dado al clavo. Este asunto de Dios, que justamente también está, yo mencionaba hace un momentito, que vivimos en una época de alto relativismo y nos sentimos muy perdidos. Pareciera que cada quien puede formular su idea de Dios, ¿cierto? Es cierto. Entonces, no, incluso entre los católicos. Creo que el reto para nosotros como católicos es Así es. ponernos a estudiar en serio y es una propuesta de acercarse al magisterio de la Iglesia, que es vastísimo. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, se ha corregido mucho, se ha propuesto mucho, siempre en pro del ser humano, siempre en pro del ser humano. Yo me conmuevo un poco con aquellos amigos y aquellos no tan amigos que me preguntan, bueno, ¿y qué onda con esto de la Iglesia Católica y por qué no venden todos los bienes y acaban con el hambre en tal continente y las riquezas y tal? Y cuando verdaderamente entramos en un diálogo, que es justamente lo que intentamos hacer a través de esta sesión, es cómo encontrar realmente qué es lo que ofrece la Iglesia Católica. Claro. Y no hay otra respuesta más que, uno, estar abiertos a la verdad, y dos, buscar la verdad, pero tres, la actitud de querer encontrarla. Y una vez que la encontremos, comprometernos con ella sería un cuarto paso. Así es. Entonces, hay una película bien famosa, En búsqueda de la felicidad, ¿la recuerdas? ¿Quién salía? Sale Will Smith y su Ah, hijo. sí, sí, Ajá, precioso. El famosísima. que vendía, el que era vendedor de aires o de Sí, no sé qué, sí, exacto, sí, es sí, hermosa. exactamente, sí. Sí, Es bellísima la película y esta película yo creo que es un gran ejemplo, digo, por hablar de cine comercial americano, pero es un gran ejemplo de cómo a pesar de las adversidades, a pesar de las adversidades, y esto, imagínate cuando aquella escena, no sé si la recuerdes, cuando se meten a un baño del metro para poder sí, dormir, sí, porque los han desalojado de su casa. así es. Entonces, tocan la puerta y él, pues, le cuenta una historia, ¿no? Que van a venir unos dinosaurios o unos extraterrestres o no sé qué tanto, pero él es tan creativo como para poder poner el ejemplo a su hijo de que esté tranquilo y que descanse al menos esa noche. Sirve el ejemplo para comentar que, y aquí voy a meter un gol porque de eso pedimos nuestra limosna, diría, pero es una convicción profunda que desde la familia se puede educar a ser felices. La familia, yo me atreví a terminar la maestría, la había iniciado hace 13 años y bueno, ahí por historia personal la termino este año, pero yo cada vez me doy más cuenta que es en la familia la génesis de la Sí, felicidad, realmente. Cuando se habla de la familia a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, no es broma, así no es. es broma. En el asunto de la familia, retomando este ejemplo de Will Smith, queda claro cómo el amor sin condiciones que se tiene a los hijos, realmente puede cambiar el curso de una vida, el curso de una historia. Así es. Y es bellísimo, Es que en la bellísimo. familia transmitimos todo, el amor, los valores, el amor a Dios, la felicidad, cómo Sí, reaccionamos ante la adversidad incluso. O sea, yo creo que nuestros hijos aprenden si nosotros como padres reaccionamos a la adversidad, pues con fortaleza y con entereza, o si nos debilitamos ante cualquier circunstancia adversa que se nos presente. exacto, también se aprende. Y por ejemplo, aquí quiero dejar o invitar a la reflexión a esta claridad. Si bien en la familia aprendemos todo lo bueno, también aprendemos todo lo que no es bueno. Así No es, estoy diciendo lo malo, sino todo lo que no es bueno. Es decir, todo lo que no conviene a nuestro comportamiento y finalmente a nuestra felicidad.
Nuestra felicidad está en juego desde la familia. Sí. Y entonces aquí yo quisiera invitar a mis compañeros y a los colegas de orientadores familiares o aquellos que promovemos el gran valor de la familia, a no sucumbir en el esfuerzo de educar, de acompañar con mucho amor, de acompañar con mucha paciencia en fenómenos o situaciones tan complejas que se dan en la familia, pero para poder iluminar y poder en ese acompañamiento educar de una manera efectiva, educar a los papás en esta partitura de amor que se debe, digamos, ejecutar para armonizar a la persona y a la familia misma. Es Así. una gran responsabilidad. Yo decía, por ejemplo, ¿qué tarea tan grande tienen los papás? Por ejemplo, ahorita en la pandemia, Ajá, que además de que la pandemia nos está afectando a todo el planeta, además cada uno tiene su propia circunstancia y su propia crisis. Ya sea que ya traíamos una crisis anterior a la pandemia o ya sea que durante la pandemia hubo familias que perdieron su trabajo, sus fuentes de ingresos, niños que a lo mejor tuvieron que dejar de ir a la escuela o cambiar de escuela, chavos que están enfrentando a estudiar en línea, gente que ha enfrentado la enfermedad, no solo la COVID, sino otro tipo de enfermedades, en fin, problemas dentro de la familia, la violencia, el convivir todo el tiempo, ha generado también a lo mejor violencia o circunstancias adversas. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a atravesar este océano lleno de olas y de turbulencias de la mejor forma posible? Y a enfocarnos en lo positivo, ¿no? Porque también es donde ponemos nuestro ojo, como que lo negativo exacto. llama siempre Sí. mucho la atención y nos enfocamos en lo negativo y parte de la felicidad también yo creo que radica en enfocarnos en todas las bendiciones y cosas positivas que tenemos alrededor. Sí, yo una de las sugerencias que he dado ya a varios matrimonios que se han acercado aquí a nuestras obras salesianas es primeramente escuchar más a los hijos, escuchar más a la pareja, esposo o esposa según el caso, más que los medios electrónicos. Sí, Esa es una primera cosa. Lo digo porque al principio de la pandemia en mi comunidad lo que hacíamos era, el tema de la comida era ese. ¿Y cuántos contagiados van? ¿Y cuántos decesos van? ¿Y cuántos recuperados van? Y al siguiente día igual. Hasta que tomamos conciencia y vemos un punto en el que suspender ese tipo de pláticas y a lo mejor ponerlo por interés a una vez a la semana nos ayudó mucho claro, a escuchar a los hermanos, ¿no? Entonces, claro. primera cosa, esa es una cuestión práctica. Otra cuestión práctica es ver y voy a dar así como la solución que puede ser el remedio a muchas otras cosas más, pero hacerse un cuestionamiento sobre la propia fe. Yo cada vez estoy más convencido que es radicalmente opuesto vivir una vida con Dios y una vida sin Dios. Absolutamente. Es de verdad, y no es que sea mi Cristo de peluche o mi Dios de peluche o mi Dios medio para solucionarme las cosas. No, o sea, la experiencia por ejemplo, en mi caso, consagrar 12 años para prepararse al sacerdocio, pues no es cosa ridícula ni pequeña. O sea, con esto quiero decir que hay mucho para dar a conocer quién es Dios y sobre todo tenemos la suficiente experiencia para poder reflexionar de quién es Dios en mi vida. Si Así. las respuestas no son suficientes, vuelvo a lo mismo, el punto que había manifestado antes. Hay tanto escrito en la Iglesia Católica, dentro del magisterio, hay tan cantidad de santos que incluso podemos categorizarlos por temas. Sí. No nos quedemos, por favor, con la misa del domingo y se acabó. O sea, creo que la oportunidad de la pandemia nos da el reto, porque es un reto, de poder atomizar lo que vivimos el domingo durante una hora de la misa o durante media hora de la misa, para poder atomizarlo durante las prácticas de familia. A mí me gusta mucho Virginia Satir, que la estudiamos en la maestría, y propone una cosa interesantísima de los proyectos de reingeniería familiar. Entonces, desde el lenguaje, la manera de llevarnos,
los tiempos dedicados el uno al otro, como familia, como pareja, del hijo al padre, del padre a la hija, etcétera. O sea, esas cosas las decidimos nosotros. Así es. Las decidimos nosotros. Entonces, si nos enfocamos y no tenemos un proyecto de reingeniería familiar, como lo propusiera Virginia Satir o algún otro autor, pero al menos tener un programita bien personal, bien familiar, donde ¿Algún podemos ejemplo? oxigenar las relaciones y Pon un sobre ejemplo. todo escuchar a cada integrante, escuchar a los hijos. Sí, Y si uno no tiene la respuesta o los padres de familia no tienen la respuesta, oigan, no pasa nada, no pasa nada. Uno entra como en crisis a los 40, ¿no? Así, ching, y todo lo que hice, ¿valió la pena o no valió la pena? Viene la segunda ola, las hormonas se mueven, los adolescentes, etcétera, y pareciera que todo lo que se hizo anteriormente no vale. Aquí el asunto es volver a la esperanza, así es. volver a la esperanza. Y creo que tenemos muchas respuestas. La Iglesia Católica tiene muchas respuestas de fondo para poder responder a una crisis pandémica. Realmente es impresionante. Yo actualmente hago dos tesis y en una de ellas veo el fenómeno de los estudiantes. Sí, Y creyeras tú que en América Latina son bueno, me incluyo, 165 millones de jóvenes y niños que no asisten a la escuela por la crisis sanitaria. así es. Es Imagínate esa dramático. cantidad de niños y jóvenes. Sí, es un drama. Es un drama. Ahora, aquí hay una solución y la solución lo voy a decir rápido. La solución es de amor Así es. y no es el amor eros solamente o el amor de un ratito y una pasión y ya. No, es el amor. El amor que tienen justamente en clave de padres de familia para acompañar y amar a los hijos. Yo diría que una hora de escucha efectiva, y me lo decía una amiga de Houston, dice Ricardo, es impresionante cómo una hora de escucha activa con un vecino, con una vecina, le cambia la vida. Es cierto. ¿Qué pasa en ese proceso de ser escuchado? Uno existe, Lore. Sí, Uno adquiere identidad. Uno reafirma estar presente. Uno reafirma estar vivo. es cierto. Y eso es apenas el inicio de una relación amorosa. Y muchos se confunden, dicen, oye, cómo voy a decirle a mi amigo te amo? Pues si yo no soy tal o cual cosa. A ver, no, volvamos a la partitura, leamos la palabra de Dios, hagámonos expertos. Claro. Hace ratito consultaba una página de los dominicos, que son bien estudiosos. Dije, bueno, yo soy salesiano, pero soy bien pachanguero con los jóvenes y tal. Bueno, voy con mis hermanos los dominicos a escuchar el comentario del Evangelio de hoy, para dar mi tema del sábado a distancia y como sea. Oye, pero preocuparme por una buena catequesis. Los padres de familia pueden hacer catequesis con sus hijos. Así es. Entonces, son pistas, son, digamos, llaves. Tú ves una llave, por ejemplo, dices, bueno, aquí está esta llavecita. Ay, pues ni chiste tiene, pero pues bueno, es una llavecita. Sí, pero abre la puerta para no quedarte encerrado aquí. O sea, Claro. entonces, estas pistas, estas líneas de acción son muy poderosas, realmente. Muy, muy, muy poderosas. Yo diría, en primer lugar, rescatar nuestro lado de la fe. Acercarse al Fundamental. magisterio, acercarse a la palabra de Dios, entrar en oración. Segundo, hacer un proyecto familiar. Tercero, derivar en prácticas como menos redes sociales, más relaciones humanas en nuestra casa. Otra que me ha funcionado, y te la pongo, yo creo que también la has hecho, pero las llamadas inútiles. ¿A qué Sí, me refiero con la llamada inútil? Lore, hola, ¿cómo estás? Lore, sí, sí. vamos a simular, ¿no? Ah, Bueno, Lore, bien, ¿y tú, Ricardo? bien, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí, haciendo una Oye, entrevista. mira qué padre. Mira, no te hablo, no se me ofrece nada. No Ok. te hablo para algo en particular. Quiero saber cómo estás, nada más. Ah, ¿Cómo te... qué lindo. Pues se te agradece una llamada para saber cómo estoy. Bien, aquí
haciendo mis labores desde casa. Excelente, qué bien. Bueno, pues no, nada más quería saludarte, saber que estás bien. Y si algo se te ofrece, aquí andamos, Lore. Gracias, Ricardo, te lo Órale, hasta agradezco. luego. Saludos a la familia, bye bye. Bye. O sea, este tipo de llamadas, ve cómo nos dispone de otra manera, Sí, ¿verdad? Yo le digo las llamadas inútiles, pero son las llamadas de caridad, de claro, me intereso por Lore nada más. sí, Creo que regresar a esta relación como los vecinos de antes, ¿no? En los claro. barrios, que sales a jugar a la calle y compartes y vas y vienes, etcétera. Creo que nos hemos dejar abatir por la época de la información y hemos caído en la desinformación. Ya se ha reflexionado mucho al respecto. Y entonces en esta desinformación, pues es como el terreno más propicio para meter cualquier ideología, para meter algunos conceptos que son erróneos, pero no, yo creo que hay que regresar a la Así, base de concepto de persona, el concepto de contacto de uno persona, con otro, la cercanía, contacto, sí, estoy así, totalmente de acuerdo y cómo se extraña eso. sí. Yo, por ejemplo, lo que más extraño, me decían mis compañeros del Instituto de Filosofía, es verlos en la mañana. Y Sí, ellos me manifestaban, dice, yo extraño tus abrazos. Siempre llegaba, siempre un abrazo a cada quien. Esos apretados, así que, sí. Yo también soy abrazadora y también, párate. Yo les decía, párate, salúdame. Y sí, lo veían de repente algunos como agresión. Yo soy norteño. Y sí, les decía, no, párate, deja de ser persona, persona, vamos a saludarnos, a empezar bien el día. ¿Cómo andas? No, pues bien, mejor. Y ya se les disponía otra cara. claro, Entonces, esto yo decía, bueno, ¿de dónde viene, no? De estar evangelizado, así es. de amar la vida, de ser feliz realmente. O Y sea, a a pesar para de la qué, adversidad, a sí, pesar de la adversidad, se puede ser feliz, yo estoy de acuerdo, a pesar de la adversidad. Ahora, si hay alguno no creyente, bueno, tienen la oportunidad de creer. así es. O Y sea, que yo hagan digo, la prueba, ¿no? sí, Y haz la no crean prueba. que poner a Dios a prueba, porque Él nunca nos falla. Sí, y también me ha hecho, o sea, el hecho de ser Hay una religioso. frase en misa que dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Exacto, sí. Sí, Y no se trata de tentarlo, ¿eh? O sea, se trata de así como en el súper. O sea, vas a pruebas, ay, lo compro, está buenísimo. sí, Adelante. Es decir, lo que se nos invita a reflexionar, a aprender, a compartir, es cosa buena. así es. Es cosa buena. Y cuando te acercas a Dios, tienes más necesidad de Dios. Mientras más lo conoces, mientras más te acercas, Sí, más tienes esa necesidad de caminar de su mano y de que no te suelte. Y de sí, que sin él, y de además esa saber que no eres autosuficiente, esa saber que con él todo lo puedes y que hay alguien ahí que te cuida, que te protege y que te da la fortaleza para seguir adelante. exacto. Fíjate que empezamos esta plática, o este diálogo, pues, con la pregunta de qué es eso de ser feliz. Sí, Y entonces yo sí quisiera cerrar la pregunta para que no se quede abierta. sí, 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 Pero decíamos, ser feliz no es solo estar contento, eso implica, pero claro, se puede ser feliz a pesar de no estar contento. claro, ¿Cierto? Y se puede ser feliz en el dolor, claro que sí. Y se puede ser feliz a pesar de no tener cosas, claro que sí. sí. Y se puede ser feliz si le amputaron una pierna o nos amputaron una pierna, hay la oportunidad de ser feliz, claro. ¿Y qué Pues qué relación hay, caramba, qué qué relación caramba la hay, felicidad. Mande, qué relación encuentras entre la actitud y la felicidad? muchísimas. Porque, ¿sabes qué? Se puede ser feliz viendo un amanecer, viendo un atardecer, con el Sí, abrazo de tu hijo, con el abrazo de un amigo que quieres, con una llamada telefónica solo para que te pregunten cómo estás, cómo te sientes, cómo lo has pasado. sí. Son, damos por hecho muchísimas cosas Ajá, y las damos por hecho, y damos por hecho la vida de las personas que amamos, y damos por hecho la salud, y damos por hecho que vemos, que respiramos, que caminamos, y de verdad son esas. Dicen que las pequeñas cosas de la vida son las más importantes y las mejores cosas de la vida las tenemos gratis.
Y que las Sí, mejores cosas de la vida no son cosas, además. sí. Fíjate que aquí hablas, bueno, has dicho tres palabras bien grandes, Sí, unas tres palabrotas diría yo. sí, La primera que comentaste fue tener paz, es un signo de ser feliz, sí. Para mí, sí, yo creo que para mí la felicidad es sinónimo de paz. estar en paz. Sí, Ajá. Y aquí puede haber mucha violencia, incluso uno se puede violentar para vencerse a sí mismo y estar en plena paz, es sí, verdad. Otra palabra que me pareció muy importante, y estoy de acuerdo, es que se necesita decisión. sí, Y claro que se necesita decisión, es decir, optar por el mejor bien, así, ¿cierto? Y la otra palabra es la actitud. sí, Y estoy totalmente de acuerdo en que la actitud define muchas cosas para relacionarme conmigo mismo y con la realidad. Sin embargo, la actitud es un fruto, la buena o mala actitud es un fruto de de una relación que yo establezco con alguien. sí. Y aquí la reflexión es bien importante captarla y sobre todo aprehenderla. Yo creo que una buena actitud en una persona viene del hecho de sentirse amado. Así es. Y de Si una uno no se autoestima siente alta amado, también. por más que yo me programe a tener una buena actitud, no va a pasar nada. Así es. Entonces, aquí yo establezco el orden de las personas. O sea, podemos amar a las cosas, pues sí, pero las cosas nunca te van a responder. No, no hay reciprocidad. Fíjate que ahorita que dijiste de que se puede ser feliz, no me acuerdo, dijiste si sin una pierna o no sé qué. Ajá. Hace justo hace como unos días, vi a una muchacha que había sido Miss Colombia y que luego fue a Miss Universo, realmente hermosa, espectacularmente hermosa. Y no sé qué bacteria o qué le pasó que le tuvieron que amputar la pierna. Entonces, tú imagínate a una mujer joven, en lo mejor de la vida, preciosa, con la pierna amputada. De verdad que me dieron ganas de llorar porque la entrevistaron, bueno, con una actitud impresionante, feliz, o sea, nadando, buceando, corriendo con muletas, o sea, diciendo que ella lo máximo era que estaba viva y que ella cuando le dieron, porque los doctores le decían, a ver, o te amputamos media pierna, si lo dejas pasar te puede crecer la infección, te vamos a tener que amputar toda la pierna o incluso puedes perder la vida. Y no lo pensó tanto, dijo, bueno, de las tres cosas, la menos peor es que me amputen media pierna, le amputaron un poco más, pero la verdad es que era una actitud que digo, a veces nos quejamos por tantas tonterías y nos llegamos a sentir infelices por tantas tonterías y por cosas tan insignificantes que cuando la vi dije, wow, esos ejemplos de vida son de verdad muy inspiradores. Sí, y como ella, tantas personas, sí. Sí, Y el asunto es, nuevamente, detrás de estas personas que han superado crisis muy severas, sí, y sin meternos en el asunto meramente psicológico, eh, vámonos al sentido común. Esta cuestión de sentirse amados implica una persona y seguramente detrás de esta chica hubo alguien o hay alguien que la ama profundamente sí, y la acepta con y sin pierna. así es. Y esto de verdad a mí me hace nudo en la garganta, Lore, porque realmente cuando uno se siente amado y cuando uno, sintiéndose amado, ama a los demás, Sí, lo que menos importa es cómo esté uno, sí. de alguna manera, ¿no? ¿Sabes? Claro que sí hay dolor, claro que sí hay sufrimiento, pero la actitud es muy distinta a vivir la misma situación de calamidad. También los actos de generosidad ayudan muchísimo a ser feliz. Cuando tú quieres servir a una causa y no sé, y de repente te acercas a gente que tiene algún tipo de necesidad por enfermedad, por su situación precaria o vulnerable, de verdad es que tus problemas se llegan a ver así de mínimos comparados con lo que están enfrentando otros. Te hace más humilde, te hace más sensible Sí,
y dejas de estar pensando que el mundo gira solo alrededor de ti. Sí, claramente. Incluso todo se va traduciendo a actos muy concretitos. Solo que a veces no le invertimos en la reflexión de dónde viene todo esto. Sí, Entonces vemos aquí un ejemplo, aquí, amor extremo, sí, amor en su máxima expresión. Y yo creo que los papás no mueren de una sola vez, mueren más bien a cachitos, sí. a pedacitos, As- con todas las renuncias. Yo creo que si contáramos las renuncias que hacen los papás por amor a los hijos, pesan incluso a veces igual que la cruz. Así es Con vida por esos vida. sacrificios y tal, claro. Y sin embargo, todos esos actos de amor son semillas que tarde o temprano brotan. Así es, El perdón es la máxima manifestación del amor. así es, Y el amor, el perdón tiene mucho que ver con la felicidad. Yo absolutamente. creo que hay que, neta, perdón que hable así ya como los chavos, pero hagamos una listita con quién tengo broncas, con quién tengo algún roce, con quién tengo alguna deuda pendiente. Pongámonos en paz, Sí. pidamos perdón. Yo creo que eso ya de entrada es algo que nos libera mucho. No, Y creo que es vayámonos la acción más liberadora que hay. muchísimo, muchísimo. Y vayámonos hasta las prácticas cotidianas. Oye, gracias, por favor, Sí, buenos días, ¿cómo estás? ¿Te ayudo? Ya dije 5 cositas bien prácticas. sí, 5 cositas bien prácticas. Que no es la palabra misma. Yo puedo decir, gracias. claro. Oye, pues mejor no me digas nada. Pero si yo me siento amado, si yo amo, si es una comunidad de amor, si tengo una actitud positiva, porque tenemos, o sea, podemos ser felices a pesar de la adversidad pandémica. El asunto del gracias y por favor se convierte entonces en un reforzador de nuestro ambiente. Así Yo es, creo que hubo, así como hubo muchos embarazos durante esta época, también se han incrementado los divorcios. así es. Es decir, salió la máscara, ya no te refugiaste en el trabajo, ahora tienes que aguantar a tu brujer, dicen algunos, o al monstruo del marido. Se Y incrementó también entonces, la violencia. bendita oportunidad de estar juntos otra vez. Vayamos haciendo el saldo. A ver, ¿qué te debo? Con una actitud positiva. Tal, bueno, perdón. Y de verdad practicar este asunto. Suena muy fácil, pero yo creo que sí tiene réditos si nos metemos en serio y sobre todo con un objetivo de liberación personal de esos rencores, con un objetivo de construir un proyecto familia que sí se puede y sobre todo impactar positivamente a las generaciones que siguen, a Ah, los hijos. Ricardo, Sí, estamos llegando ya al final del programa porque estamos en Zoom y me lo van a sí, cortar y no ya, quiero que se perfecto. corte. Ok, Quiero que me digas así en corto los puntos más importantes para que le quede claro a la gente de que a pesar de la crisis en esta pandemia, podemos ser felices. vale, pues la situación de pandemia es un asunto exterior. Depende mucho de nuestra relación con Dios y el amor entre nosotros como familia para tener una buena actitud. Esa buena actitud nos va a ayudar a valorar lo que hay de nosotros, a las personas, las cosas, ponerlas en su justo lugar y con eso tener un ambiente lleno de comportamientos positivos. Reflexionar, buscar la palabra de Dios, acercarse a la misa, pues son verdaderas fuentes para todo este proyecto. Así es. Sí. Ricardo, ¿algo más que quieras agregarle antes de despedirnos? Que no se rindan, que no se rindan. De verdad, la lucha parece muy gigante, pero como yo lo he mencionado, la solución es de amor. Y Así no es. cualquier amor, amor como este. Amor en serio, amor hasta que duela, pues. La medida del amor es amar sin medida. Amar sin medida, Así es. totalmente, sin condición. Y miren, perdonarse a uno mismo, perdonar a los demás, es una plataforma gigante para amar bien y Y en serio. agradecer y saber agradecer tantas bendiciones que tenemos, porque se nos Sí, olvida ser agradecidos y nos enfocamos solo en lo negro, en lo y de oscuro. verdad, muchísimas gracias, Lore, a la orden. Espero Gracias. que esta reflexión haya servido. Si no le entendieron a la plática o se aburrieron, bueno, váyanse al final y ahí están los puntos, pero vale la pena mucho reflexionar, mucho, mucho Absolutamente. reflexionar. Y No, rezar por los religiosos y las nuevas vocaciones, de verdad.
es un reto para la iglesia, para yo rezar también por las familias, pero sí rezar por los unos por los otros, es una cosa buena. 100% estoy de acuerdo, rezar por la iglesia y por los sacerdotes y por todos y por los consagrados. Sí. Sí, Ricardo. Oye, esta plática, esta reflexión me encantó. Ojalá luego te podamos volver a tener con nosotros. Con todo gusto, claro que sí. Y aunque sea así de lejos, porque está repuntando la pandemia, yo creo que nunca ha dejado de subir, pero bueno. Adelante. Les agradezco a todos los que están viendo este programa, pues pedirles que se sigan cuidando, que usen cubrebocas, que no salgan si no es necesario y que si Dios quiere nos vemos en otro programa. Dios Gracias mediante. a todos y gracias, Ricardo. Es un Saludos a gusto haber todos. estado contigo. Gracias. Igual, Lorena. Hasta luego. Bye. Chao.